Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Qué bueno que podemos nuevamente reunirnos en este lugar, que podamos acudir en busca del alimento espiritual. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy y vamos a seguir en Efesios capítulo 5. ¿Recuerdan que estamos estudiando Efesios capítulo 5? El día de hoy vamos a seguir en Efesios capítulo 5 del 8 al 13. Estamos estudiando la Biblia verso a verso y nos quedamos la semana pasada en el versículo 7 y vamos a seguir avanzando. Voy a darle lectura, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Padre, te damos gracias en esta hora por tu hermosa palabra que has dejado para nosotros, para que nos dé dirección en nuestra vida, Señor. Gracias. Queremos rogarte que quites todo estorbo de nuestra mente, que seas tú poniendo en este momento tranquilidad en nuestro espíritu. Quita de nosotros todas aquellas cosas que nos acongojan, Señor, para que podamos recibir tu palabra con ánimo pronto y ponerla por obra. Quiero pedirte también que me des la posibilidad nuevamente de ser un instrumento en tus manos para llevar tu palabra, para que este mensaje pueda ser de bendición para tu iglesia. Te lo pido, Señor, que me ayudes, que uses mis labios, que seas tú hablando a través de mí, Señor, para que sea glorificado tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, ya les había dicho en los versos anteriores, que no participaran en las conductas de estas personas pecaminosas. Les dice que no anden con ellas. Y entonces ahora en el versículo 8 hace un contraste. En el versículo 8 les dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Podemos ver un contraste entre las tinieblas y la luz. El título de este mensaje: hijos de luz. Y vamos a ver el contraste que hace Pablo entre las tinieblas y la luz. Ustedes recuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, les voy a pedir que me acompañen a Lucas, capítulo 23, porque vamos a recordar este evento de la crucifixión, solamente para tener en cuenta lo que dice el apóstol Pablo, a qué se refiere cuando hace ese contraste de las tinieblas y la luz. Lucas capítulo 23, en el versículo 44, aquí Jesús ya fue llevado ante el concilio, ya fue crucificado, y dice el versículo 44, cuando era como la hora sexta, es decir que eran las 12, aproximadamente las 12 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3, cuando murió nuestro Señor Jesucristo. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí vemos algo que pasó cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? A la hora novena. Dice que el sol se oscureció, ¿no? Hubo tinieblas.
en toda la tierra. Estas tinieblas que estaban representando cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué murió? Murió para salvarnos. Ofrendó su vida. Él ofrendó su vida para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida, perdón de pecados, y pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Por eso dice en Apocalipsis 22, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener acceso al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Dónde lavamos nuestras ropas? En Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Cristo es el sacrificio que se ofrendó por nuestros pecados. Y cuando Cristo murió, hubo tinieblas en toda la tierra. Las tinieblas cubrieron la tierra. Representaba el pecado, representaba todo ese peso que estaba Jesús cargando y a lo que Él vino a este mundo, que vino a liberarnos precisamente de las tinieblas. Porque sabemos que las tinieblas representan el reino de Satanás y sus demonios. Todos los demonios, todas las potestades, las huestes en ese momento estaban creyendo que habían vencido. Por eso se hizo gran oscuridad, porque ellos dijeron, ya murió Jesucristo, ya vencimos. Logramos nuestro objetivo, matar al Hijo de Dios, pero ellos no sabían el plan que había detrás de ello. El plan que estaba detrás de ello era que a través de la muerte de Cristo nosotros íbamos a tener vida. Y después, dice Pablo en una de sus cartas a los Corintios, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y Jesús no tenía pecados. La muerte no lo pudo retener. Y entonces dice que al tercer día resucitó. Hoy estamos el domingo de resurrección, lo que todo el mundo en la iglesia tradicional celebra esta semana, la Semana Santa. Hoy caemos en domingo de resurrección, el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos muestra el día que murió, pero hoy estamos el día que resucitó. Y entonces, con esto en mente, nos dice Pablo en Efesios capítulo 5, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. ¿Se dan cuenta por qué en otro tiempo éramos tinieblas? Porque cuando no teníamos a Cristo, cuando vivíamos una vida pecaminosa, estábamos en oscuridad, vivíamos haciendo maldades, vivíamos como nosotros queríamos, como se nos pegaba la gana. Dice, acompáñame en tu Biblia a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Cuando nosotros estábamos en tinieblas, nos va a mostrar el apóstol Pablo en 2 de Corintios cómo es que vivíamos cuando no teníamos a Cristo, cuando estábamos ajenos a la vida de Dios, a su voluntad, que no conocíamos sus preceptos ni sus mandamientos, ni siquiera teníamos en nuestra mente en cuenta a Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:4, dice que en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que Satanás había o nos tenía cegados a nosotros, que éramos incrédulos en otro tiempo, nos tenía cegados en el entendimiento, para que no resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo en nosotros. Así vivíamos, dice Pablo. Ustedes vivían en tinieblas, en oscuridad.
La luz de Cristo no podía, o más bien no iluminaba su entendimiento, porque su entendimiento o nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Nuestro entendimiento estaba detenido, no podíamos comprender las cosas de Dios, estábamos ajenos a sus promesas y ajenos a la vida eterna. Vivíamos sin Dios en este mundo. Éramos unas personas miserables, porque no teníamos a Dios, no teníamos conocimiento de Dios. Nuestra mente estaba entenebrecida. Dice el apóstol Pablo, ustedes eran tinieblas, le dice a los de Éfeso, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Este milagro de poder estar en la luz, de poder haber sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ese día que Jesús expiró en la cruz del Calvario, y cuando extendiendo sus brazos ahí en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Terminó la obra que el Padre le mandó hacer. Hemos dicho que estuvo en Getsemaní diciendo que si era posible que pasara de él esa copa. Es decir, que él decía, si es posible, si hay otra manera de que las personas puedan ser salvadas, pero que no tenga que morir yo. Y el Padre dijo, no, es que esa es la única manera. No hay otra manera más que Jesús dando su vida. Ese cordero pascual que se ofrendaba que representaba la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Recuerdan que el pueblo hebreo fue cautivo por 400 años en Egipto, y cuando Dios por medio de Moisés los libertó de la esclavitud, les dijo que tenían que buscar un cordero de 1 año sin mancha, y que tenían que sacrificarlo, y con su sangre iban a ponerla en los postes y en los dinteles de las ventanas. Y el ángel de la muerte iba a pasar por esas casas en Egipto, por todas las casas, y solamente aquellas que tuvieran la marca de la sangre del cordero iban a librar la vida a los primogénitos. Y donde no hubiera esa marca, iban a morir los primogénitos. Bueno, esa era la Pascua judía que se celebraba por haberlos libertado de la esclavitud. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada, ese cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Nosotros también vivíamos en esclavitud. Dice Pablo, antes estaban en tinieblas. En esas tinieblas representan la esclavitud nuestra del pecado. Pero Cristo nos libertó de ese pecado, y ahora Cristo es nuestra Pascua. Nosotros celebramos o conmemoramos más bien su muerte, su sepultura y su resurrección en estas fechas. Porque dice que fue el 14, la Pascua judía se celebraba el 14 del mes de Nisan, que es en nuestro calendario es marzo y abril. Ese es el tiempo que corresponde, por eso se celebra también hoy en día la Semana Santa en esta época. Es una representación, que no es lo mismo la Pascua judía y la Pascua nuestra. Pero entonces, volviendo a nuestro tema, de lo que nos habla el apóstol Pablo en este pasaje que nosotros estamos estudiando, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ese es lo que el apóstol Pablo exhorta a los de Éfeso, a que anden como hijos de luz. Ya no deben de andar como hijos de las tinieblas, con su mente entenebrecida, cegados a las cosas de Dios. Ahora deben andar, o debemos andar todos nosotros en luz. Es decir, que con un entendimiento de las cosas, porque Dios, una de las cosas que nos ha dado es entendimiento. Y al tener entendimiento de las cosas, ahora tenemos la responsabilidad de vivir como hijos de luz. Acompáñame ahí en tu Biblia a Mateo capítulo 5,
donde vamos a ver qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dijo Jesús a las personas que estaban en ese momento ahí? Les dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Y nosotros qué somos? También somos la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque nosotros tenemos a Cristo. Y si Cristo es la luz y tú tienes a Cristo, pues entonces tú también eres luz. Pero esa luz no proviene de ti. Esa luz proviene de Cristo que está en ti. Solamente aquellas personas que tienen a Cristo pueden proyectar la luz de Cristo. Y de eso es de lo que está hablando De eso es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo. En otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en Cristo, porque tenemos la luz de Cristo y entonces tenemos que proyectar la luz de Cristo. Tenemos que andar como hijos de luz, como hijos de Dios, amados. Andad como hijos de luz. Ya Pablo había usado esa palabra andad en el verso 2, cuando nos dijo andad en amor. También Pablo usa esa palabra andad cuando usa en Gálatas capítulo 5 verso 16, que dice andad en el Espíritu. Es una forma de vivir, es una manera en la que tu conducta tiene que reflejar que tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios nos está llevando en una transformación de nuestro carácter. Y esa transformación tiene que lograrse ver como, imagínate un árbol, ¿no? Imagínense ustedes un árbol frutal, y ese árbol lo plantamos y lo empezamos a regar, a cuidar, y entonces el árbol empieza a crecer, y al cabo de unos años comienza a dar un fruto, ¿no? Si es de manzana, o si es de naranja, o si es de pera, del fruto que sea, pero entonces al cabo de un tiempo comienza a dar esos frutos y comienzan a ser visibles. El fruto comienza a ser visible. El árbol, aunque algunos frutos están escondidos, pero otros están a la vista. Es imposible que tú digas o te confundas y digas, este árbol de pera es de manzana, porque tienen diferente forma, ¿no? De la misma manera nosotros, si estamos siendo transformados por medio del Espíritu, nuestro fruto se tiene que hacer visible. No tiene que estar oculto, no tiene que estar únicamente escondido y creer nosotros que sí estamos siendo transformados cuando nuestro fruto está visible y nadie lo puede ver. Es necesario que se pueda ver para que alumbre, o más bien para que ilumine a los demás. Imagínate que entramos en una cueva oscura donde no hay luz, completamente todo está oscuro. Y alguno de ustedes trae una lámpara. Entonces esa lámpara nos va a permitir ver el camino a nosotros, pero también va a beneficiar a las demás personas que estén con nosotros. Porque la luz que nosotros vamos a proyectar con esa lámpara en esa cueva oscura va a iluminar no nada más nuestro camino, va a iluminar todo ese lugar a donde apuntemos, ¿no? Entonces, dice Jesús,
que así alumbre nuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué? Porque la luz que nosotros tenemos de Cristo no nada más es para nosotros mismos, sino que también es para una sociedad en la que nosotros nos desempeñamos y nos movemos, en nuestro entorno familiar, de amigos, de trabajo. Tenemos que proyectar la luz de Cristo, es decir, hablar el mensaje de Cristo, y no nada más hablarlo, sino vivirlo, porque a veces es ahí donde nos tachan de hipócritas, ¿no? Cuando nada más hablamos, pero cuando ven nuestro comportamiento, dicen que es mentira porque nos ven, pues no somos afines con lo que decimos, no hay congruencia. Entonces tenemos que vivir de esa manera como hijos de luz para que nosotros demos ese buen testimonio. Dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Aquí vean cómo dice Pablo, porque el fruto del Espíritu es en toda, únicamente en marca 3, dice bondad, justicia y verdad, que son para Pablo en este momento lo más importante que el creyente tiene que mostrar. Como fruto, tú tienes que mostrar bondad. O sea, tú como creyente tienes que ser bondadoso. Bondadoso es lo contrario a hacer maldad, ¿no? Antes en el reino de las tinieblas hacíamos maldad. Dice Pablo, ahora en el reino de la luz tienes que hacer bondad, o sea, lo bueno. Lo contrario, es contrario, es un contraste. Tinieblas y luz, maldad, bondad. Luego nos dice, justicia. Tenemos que vivir en la justicia, porque acá vivíamos en la injusticia. Acá nos decían que el que no tranza no avanza y queríamos estar robando y queríamos estar mintiendo y queríamos hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. En la justicia, en el reino de la luz, nosotros tenemos que vivir en la justicia, haciendo lo justo, lo que es agradable a Dios. Y esa es nuestra forma en la que tenemos que vivir. En verdad, acá éramos unos mentirosos. Siempre mentíamos constantemente cualquier cosita y no, es que esto, es que lo otro. Es que se me ponchó una llanta, por eso no pude venir. O sea, siempre estábamos mintiendo. Y acá, en el reino de la luz, estamos llamados a hablar siempre con la verdad. La verdad no siempre va a ser tan cómoda. La verdad a veces nos va a meter en problemas, pero es necesario hablar con la verdad por encima de cualquier cosa. Aunque hayamos hecho algo indebido, es mejor siempre hablar con la verdad y decir, ¿sabes qué? La regué. A que estemos mintiendo y entonces estamos practicando las mismas obras que hacíamos en las tinieblas. Y eso es de lo que Pablo nos está diciendo. Ya tiene que haber una separación. Tenemos que marcar una línea que no debemos de traspasar. Nosotros los creyentes tenemos que marcar una línea y decir, nosotros con la mentira no nos llevamos, con la injusticia tampoco, con las obras malvadas tampoco. Y ese es el camino que tenemos que llevar. Así que los hijos de Dios debemos mostrar el fruto que produce o que está produciendo el Espíritu en cada uno de nosotros por medio de nuestro carácter, nuestra conducta, con transparencia, sin engaño, practicando la justicia y la bondad. Luego vemos en el versículo 11 y 12 que nos dice Pablo de Efesios 5, dice que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea que no debemos participar, como les digo, Pablo les llama obras infructuosas de las tinieblas. En ese tipo de conductas nosotros ya no debemos de practicar, pero no se queda Pablo nada más ahí, con que no las debemos de practicar. Ya dijimos, pusimos un límite, no voy a practicar esas cosas, pero Pablo dice, no nada más se trata de eso, hay algo más. Tienes que reprender esas conductas en las personas a tu alrededor, porque eres luz, porque tú eres luz. Entonces estamos llamados a reprender esas conductas en nuestros hijos, en nuestros amigos. Si estamos, o sea, no podemos digamos que
consentir ese tipo de cosas. Yo recuerdo una vez que vino una persona a visitarnos a la casa y venía con una mujer que no era su esposa, era un familiar, y vino a nuestra casa y venía con una mujer que no era su esposa. Y pues conocíamos a su esposa, mi papá la conocía, mi mamá, era por parte de mi mamá, familiar. Y entonces llegó a la casa, tocó y que si lo dejaban quedar en la casa. Y entonces mi papá le dijo, no te podemos aceptar aquí, no te puedes quedar en la casa. Y dijo él, ¿pero por qué? Dice, no, es que no puedes, aquí no puedes. Y le dijo, ven, y ya lo jaló aparte y le dijo a mi papá, porque la mujer que traes no es tu esposa. Y nosotros conocemos a tu esposa. Y cuando ella venga aquí a la casa y me pregunte o nos diga, yo como con qué cara le voy a decir que o le tengo que mentir. Así que mejor, por favor, retírate de mi casa. Y se molestó. Pero este es un ejemplo que yo les pongo, porque nosotros a veces consentimos cosas que no debemos consentir. Y Pablo nos dice claramente, las obras de las tinieblas tenemos que reprenderlas. Así nos enemistemos con la gente. Así la gente nos tome como nos quieran decir. El adjetivo que quieran calificarnos. Pero debemos de reprender estas obras. O sea, no debemos consentirlo. Tenemos que hacer algo para que esas tinieblas no nos envuelvan a nosotros. Y Pablo ya nos lo había dicho en Efesios capítulo 4. Vamos al capítulo 4, en el verso 22 y 24 del capítulo 4. Uno antes dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice el apóstol Pablo? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Así que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, como dice también Pablo a los romanos en el capítulo 12, dice que renovaos por medio del entendimiento, ¿no? Tenemos que renovar nuestra manera de pensar, y si Dios nos está diciendo que no participemos en las tinieblas y que tenemos que reprender ese tipo de obras, tenemos que hacerlo, porque dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice Pablo que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, dice porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Por qué no debemos de unirnos con personas que hacen lo malo? Hablamos de la justicia, ¿no? ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? No se llevan. ¿O qué comunión dice la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión. Nosotros que somos de la luz, no tenemos nada que hacer en las tinieblas. Y esto va para los jóvenes que de vez en cuando se van a meter a lugares que no deben. ¿No? Los jóvenes que están en la escuela, que luego se van a meter a los antros, a los bares, que no tienen nada que hacer ahí, en esos lugares de tinieblas, que porque me invitó un amigo, que mi amigo, no tienes que hacer nada ahí. ¿Qué compañerismo tiene la luz que en las tinieblas? ¿Te estás metiendo en terrenos de Satanás? ¿Vas a salir mal? En vez de que estés reprendiendo las tinieblas, te vas y te haces tinieblas un ratito y después te sales de ahí. No, eso no es. Eso no tiene que ser. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Así que, no basta con apartarse de las tinieblas, sino que también es nuestro deber reprenderlas. Es decir, marcar nuestra desaprobación hacia el pecado. Nosotros tenemos que marcar nuestra desaprobación. No tenemos que consentir el pecado. Y luego, en el versículo 13, nos dice Pablo, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz,
son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Si aquí tenemos este lugar oscuro, está oscuro, no entra nada de luz, y empezamos a poner, no sé, una silla aquí, tiramos una cáscara de plátano ahí, y tenemos varios peligros, una botella ahí, unos clavos, unas tachuelas, y está todo oscuro. Y yo les digo, a ver, vamos a caminar de aquí a la salida, pero si no podemos ver, nos vamos a accidentar, ¿no? Si hay clavos tirados, tachuelas, vidrios, sillas, mesas, vamos a tropezar porque no podemos ver. Pero cuando se enciende la luz, es posible que, no, por aquí no, porque aquí está peligroso, me doy la vuelta por acá y podemos ir caminando porque la luz es lo que nos permite ver. De la misma manera nosotros teníamos el entendimiento entenebrecido cuando estábamos en tinieblas, ahora tenemos luz de Cristo, ahora ya podemos entender que estas cosas nos hacen daño. Y un día nuestro Dios mostrará todos los secretos de los hombres, de las personas. Todas las cosas que se hicieron en oculto, que hasta vergonzoso es decir las cosas que el hombre hace en oculto, un día serán manifiestas por la luz, o sea, por Cristo. Dice Lucas 8:17, a ver, vamos ahí. Lucas 8:17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. O sea, aquí nos podemos dar cuenta que cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer en escondido o en ocultas y decir, esto no se va a enterar nadie, un día todo eso va a ser manifestado. Un día todo eso Dios lo va a descubrir los secretos de los hombres. Y aunque tú quieras decir, no, yo no hice eso, pues va a pasar Dios como si fuera una película y donde va a estar toda tu maldad ahí. No, yo no fui, ¿cómo no? Aquí está, tú lo hiciste. Así que no juzguemos nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también, dice, lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si hacemos lo bueno, si vivimos como hijos de luz, pues un día vamos a recibir nuestra alabanza de Dios. Pero si hacemos lo malo y vivimos, aunque decimos que somos hijos de luz y vivimos en tinieblas, pues ¿qué nos espera, no? Entonces tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que pensar, ¿verdaderamente andamos como hijos de luz? ¿Somos luz para los demás, para nuestro entorno, o somos todavía tinieblas? ¿El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo valió la pena para nuestra vida? El que hubiera ofrendado su vida y ser humillado y ser muerto de la manera más horrenda en una cruz, es para nosotros algo que verdaderamente o que lo valoramos, o es nada más algo así como que, pues, sí, murió Cristo y ya, ¿no? O verdaderamente el que Él haya hecho todo eso por nosotros nos motiva a decir, quiero vivir como hijo de luz, quiero ser luz para los demás, quiero llevar entendimiento, quiero despejar dudas de las personas que viven
en confusión, a mis amigos que están equivocados, hago como que de cuenta como que no pasa nada y voy con ellos en la misma corriente, o les digo, mira, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. ¿Soy el punto de referencia para otras personas o me ven nada más como un hombre de doble ánimo? Que cuando estoy aquí en la iglesia soy cristiano y cuando estoy acá afuera soy tinieblas. Acá soy luz y acá soy tinieblas. No se puede estar con un pie en la luz y con otro pie en las tinieblas. No se puede hacer eso. Jesús lo dijo en la revelación que le dio a Juan en Apocalipsis, ¿no? Dice, ojalá fueras frío o caliente, porque dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. O sea, o decídete, vete a las tinieblas y ponte a pecar bien, o vente a la luz y que tu luz brille, que brilles verdaderamente para las personas, o que brillemos, dijo el otro, ¿no? Que verdaderamente brillemos como esa luz de Cristo. Pues ese es el mensaje que tenemos hoy, el día de resurrección de Cristo. Él es nuestra luz y nosotros nos amparamos en la luz de Cristo. No tenemos una luz propia. Si tú no estás constantemente en comunión con Cristo, leyendo la palabra, orando, buscando las cosas de Dios, tú no vas a poder reflejar la luz de Cristo. Son como los carbones cuando tenemos en la parrilla que hacemos la carne. Ya ven que echamos los carbones o la leña o lo que sea, y entonces cuando se van apagando, ¿qué hacemos? Los volvemos a juntar, porque si lo dejamos un carboncito aparte, ¿qué pasa? Se apaga. Y así le pasa a mucho cristiano, que no se congrega, que no lee la Biblia, que no ora, no tiene una comunión con Dios. ¿Qué pasa? Esa luz se comienza a apagar. La luz se comienza a apagar y entonces comienza a ser tinieblas. Comienza a vivir en tinieblas. Comienza a hacer cosas indebidas. Comienza a hacer cosas que no convienen. Porque el entendimiento nuevamente se vuelve a entenebrecer. Dice que Dios mismo les envía un espíritu de estupor para que viendo la verdad no la vean. A la gente que persiste en el pecado, Dios mismo dice, ¿quieres pecar? Órale, peca bien. Dice, te va un espíritu que te cierra el entendimiento para que de una vez te vayas bien al pecado. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Quieres estar en la luz? ¿Quieres ser luz? Pues aquí está lo que tenemos que hacer. Andar como hijos de luz. Y no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino las tenemos que reprender. Las tenemos que reprender. Ese es nuestro deber, nuestra obligación. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu hermosa palabra que nos has mostrado el día de hoy, Señor. Ayúdanos a hacer luz a cada uno de nosotros, a vivir como hijos tuyos, a ese estándar que tú nos has marcado, Señor. No permitas que nos desviemos del camino, Señor. Ayúdanos a reflejar tu luz, esa luz que costó tu vida, que por medio de ella, Señor, por medio de la ofrenda que hiciste de tu vida, podemos nosotros ahora estar en este reino de luz. Ayúdanos a poder llevar esta luz a los que no te conocen, a las personas que están en tinieblas, que por medio de la predicación de tu palabra, Señor, pueda abrirse el entendimiento de ellos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.